Ahora hablamos con el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos, excongresista y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Registrador, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Yamit, un saludo para toda la audiencia. Hace poco ustedes anunciaron que ampliaban la capacidad de servicio en Bogotá, horarios e incluso los sábados. ¿Cómo va ese experimento? Pues muy bien, ya iniciamos un primer fin de semana. La idea es prestar el servicio todos los sábados de 8 a 12 del día en 3 registradurías auxiliares de la capital. Cada 8 días se rotará de 3 registradurías en 3 registradurías para así cubrir toda la ciudad. Y no solamente eso, sino que se va a prestar todo el servicio. Es decir, tarjetas de identidad, cédulas de ciudadanía y todo el tema de registro civil. Va muy bien. Hemos notado que definitivamente en Bogotá se requiere ese servicio. Muchos ciudadanos han acudido los fines de semana porque se les hace complejo entre semana poder hacer los trámites ante la registraduría. Luego creemos que esto sin lugar a dudas va a mejorar el servicio y le va a dar unas muy buenas posibilidades a los ciudadanos de la capital. ¿Cómo logró hacer eso si a ustedes le redujeron el presupuesto a 1/3 y si además en 800 municipios del país tiene un solo funcionario? ¿Puede hacer eso en Bogotá o Bogotá también ha sentido el golpe del presupuesto? Pues en general el golpe presupuestal se ha sentido en toda la registraduría. Bueno, cerca de 68.000 millones de pesos se recortaron del presupuesto hace poco menos de un mes, lo que siempre ha golpeado. Lo que estamos haciendo es, digamos, acudiendo por un lado a los funcionarios que con mucha vocación quieren ayudar y mejorar, ganar más imagen en la registraduría trabajando los fines de semana. En segundo lugar, ajustando otros gastos, bajándole a los viáticos, ahorrando en transportes, es decir, reduciendo un poco los gastos de funcionamiento para poder liberar algunos recursos que tienen que ver con horas extras y demás para poder pagar a estos funcionarios. Pero ahí vamos llevándolo un poco, es cierto, son 800 registradurías con un solo funcionario, golpea mucho, pero bueno, esperamos pues que el año entrante tengamos mejores condiciones. ¿Ese experimento de horarios ampliados o sábados, por ejemplo, podría llevarse a otros municipios de la Sabana, donde hay también millones de personas? Sí, estamos evaluando la posibilidad de llevarlo, por ejemplo, a Soacha, que es un municipio más grande que muchas ciudades capitales de Colombia. Estamos revisando lo presupuestal, mirando qué ajustes tenemos que hacer en cada una de esas registradurías. Y si somos capaces, lo vamos a hacer porque definitivamente es necesario prestar el servicio los sábados. Usted ha intentado intervenir en irregularidades que están ocurriendo en Colombia en el registro civil. ¿Cómo es eso de que una señora fue a registrar a 24 muchachitos? Pues así es, Yamit, imagínese. Resulta que nosotros creamos en el mes de febrero una oficina de analítica de datos, donde hay un grupo de jóvenes muy pilos que están cruzando información para encontrar, si se quiere, anomalías. Y hemos encontrado cosas como esas. Cruzando millones de registros civiles hemos encontrado, por ejemplo, que una señora fue y registró 24 hijos. Esos 24 hijos, todos nacidos en Venezuela, pero además de eso, nunca recordó registrarlos cuando nacieron. Los registraron todos ellos después de tener 20, 22, 25, 30 años. Luego hay un hecho pues irregular que hemos dado traslado a la Fiscalía. Muchos hechos de esa naturaleza hemos encontrado, bueno, me refiero a unas cuantas decenas, también personas que han servido como testigos, por ejemplo, de nacimientos, porque así se puede registrar una persona hoy en Colombia, y hemos encontrado, por ejemplo, ciudadanos que han sido 250 veces testigos de nacimientos, como si se la pasaran buscando niños recién nacidos por todo el país. Luego ahí, a través de cruces y analítica de datos, hemos encontrado información muy valiosa por la que le hemos dado traslado a la Fiscalía y por la que ya se han tomado, digamos, decisiones importantes desde el punto de vista penal. La registraduría, por supuesto, se dedica a eso, a registrar a los colombianos en las diferentes etapas de su vida. Ahora hablemos de la otra función, la función electoral. Usted se propone simplificar de algún modo las elecciones. ¿Cómo es eso de que va a intentar cambiar el nombre de los formatos en las mesas? Claro, porque el objetivo de lo electoral es que los ciudadanos, en general, las organizaciones políticas, los veedores, tengan muy claro el proceso electoral. Y para tener claro el proceso electoral hay que hablar de lenguaje claro. Y el lenguaje claro es darle a las actas los nombres correspondientes. Por ejemplo, en Colombia hay las actas de escrutinio, las actas de conteos de votos están, digamos, definidos por números. El E14, del que tanto se habla, el E24, el E26. Pero la gente no sabe eso qué significa. A veces le parece un tema medio extraño y resulta que son temas sencillos. Por ejemplo, el acta de conteo de votos, el acta de escrutinio. Entonces vamos a tratar de simplificar muchos términos electorales para que el ciudadano sepa de qué le están hablando. Pero además de eso, vamos a fortalecer la observación electoral internacional, vamos a contratar mayores auditorías, es decir, vamos a abrir el proceso electoral para que todos los observadores y la ciudadanía en general lo conozcan. ¿Le está permitido a usted
ampliar el horario de votación? No, no lo puedo hacer. Esa propuesta de ampliar 1 hora más el horario de votación está en el Código Electoral que se aprobó en el Congreso de la República. Ese Código Electoral hoy está en estudio de la Corte Constitucional. Hasta tanto la Corte no se pronuncia en relación con ese código, no podemos ampliar el horario. Bueno, tenemos que esperar si lo declaran exequible o no. Es un chicharrón, excúsame la palabra tan popular, más grande, es una dificultad más grande para usted operativa, logística, tener que funcionar atendiendo unas elecciones cuando hay 34 partidos y sabiendo que antes había la mitad, o sea, teniendo ahora el doble de partidos. Claro, sin duda. Hace 5 años en Colombia habían 18 partidos. En el año 2002 habían 70 partidos y fue necesario hacer una reforma constitucional. De esos 70 se bajó entre 14 y 18. Hace 5 años, insisto, en Colombia existían 18 partidos. Hoy estamos en 35 partidos. Sin duda, hacer elecciones con 35 partidos es mucho más complejo, porque si las listas son individuales, me entenderá cómo pudiera ser un tarjetón de esa naturaleza. Y si se trata de coaliciones, pues a veces se confunde un poco y se confunde al ciudadano en el momento de elegir. No es fácil hacer elecciones, logísticamente cuesta más, logísticamente es más complejo. Hay que tener diálogo ya no con 18, sino con 35 partidos. Luego, sí es un tema que sin duda se hace desde el punto de vista operativo más complejo. Yo quisiera saber sobre biometría, porque nos han dicho que la huella facilita las elecciones, evita determinados fraudes, pero por ejemplo uno hoy sale del país con una biometría distinta. ¿Eso se puede aplicar en elecciones? Claro, hace 2 meses nosotros en la registraduría terminamos de desarrollar la biometría facial, la verificación de identidad por biometría facial. Todos hemos conocido la biometría dactilar, donde hay cerca de 1.000 millones de huellas en la registraduría y va a seguir funcionando. La biometría facial es mucho más segura, es mucho más precisa, protege mucho más la información y los datos y ya la desarrollamos. Por ahora, esa biometría facial se la entregamos a la policía porque sin duda es una herramienta muy valiosa de seguridad ciudadana. Ya en las calles de Colombia, los policías que tienen los dispositivos para verificar la identidad lo hacen a través de biometría facial. Se utilizó en la final del partido entre Bucaramanga y Santa Fe el año pasado. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Que no entrega una cédula falsa? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que la suplantación consiste en que un ciudadano tiene el número de cédula de otra persona, el código de barras lo suplantan, pero la foto del suplantador. Cuando la policía hacía verificación, usted lo recuerda, con un lector, pues no podía, con un escáner no podía observar el rostro ni el registro fotográfico. Hoy, cuando se hace la verificación en la cédula de ciudadanía, lo contrasta contra el rostro a través del aparato móvil de la policía, es decir, por verificación facial, tomando una foto del rostro. Luego ahí ya la suplantación queda atrás. La suplantación no se puede lograr porque a tan pronto ese archivo cruza contra 80 millones de registros fotográficos que tenemos en la registraduría, pues va a verificar que la persona está suplantando. Luego esa verificación por biometría facial es muy interesante, es muy importante, la policía la está utilizando, la vamos a utilizar para las elecciones del año 2026 para evitar suplantaciones y también tiene muchos usos, va a servir para los servicios financieros, para las empresas de celulares, para el CISBEN, en fin, es una herramienta muy valiosa para el país. Y en el fútbol, usted decía, ya hubo un primer piloto y se puede extender a otros. Claro, ya fue el piloto en la final del fútbol colombiano el año pasado. Puede mañana, pasado mañana, tendremos que avanzar mucho más. Tener, por ejemplo, ese mecanismo en los estadios de fútbol y después de ahí derivar, por ejemplo, cuando hay grescas o riñas y demás. Es decir, es una herramienta que ya está desarrollada, ya hay que irla implementando en función de las necesidades del país. Registrador, una última pregunta. ¿Cómo devolver la confianza de muchos ciudadanos en la registraduría cuando pues, el registrador anterior tuvo muchos cuestionamientos y cuando incluso el propio presidente Petro en algún momento ha puesto en duda ciertos aspectos de las elecciones? ¿Cómo se devuelve esa confianza en la registraduría? Bueno, hemos mejorado mucho. La registraduría ha subido 10 puntos desde la última medición en diciembre hasta los datos que se registraron hace un mes a través de una encuesta. Pero hay que ganársela toda. Yo lo digo permanentemente a los funcionarios de la registraduría. Tenemos que tener los más altos niveles de confianza de cualquier entidad en Colombia porque somos los árbitros de la democracia, los que definimos, los que de alguna manera mostramos los resultados electorales. ¿Cómo se logra? De varias maneras.
cosas. La primera, siendo muy transparentes con la información, es decir, abriendo la información a todos los ciudadanos, publicando los procesos electorales, publicando los procesos contractuales, dando acceso a las observaciones internacionales para que conozcan el proceso al interior, y en eso estamos trabajando. Acabamos de presentarle al país un observatorio electoral que hoy está ya, se puede consultar a través de la página web. Ahí está cargada toda la información electoral de las pasadas elecciones territoriales, de las anteriores de presidencia, y nos vamos a cargar toda la información hasta los últimos 10 o 15 años en el país. Esa es una forma de ganar confianza, mostrar los datos electorales y que cualquier ciudadano pueda acceder a eso. Así que en esa tarea estamos, ojalá ese propósito lo entiendan muy bien los ciudadanos, para que en la medida en que conozcan el proceso electoral, pero tengan acceso a la información, pues vamos a ganar confianza y a lograr mejores propósitos para el proceso del 26. Doctor Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Yavid, muchas gracias. Saludos a la audiencia. En breve, no solamente en Bogotá, sino también en algunos municipios de la Sabana como Soacha, eventualmente podría haber horarios ampliados de la registraduría, incluso Karen trabajando los sábados. Karen Acero tiene más noticias.